Amén. Bueno, dejamos con nosotros inmediatamente a nuestro querido y apreciado hermano, el misionero, doctor Miguel Bermúdez Marín. Dios lo bendiga. Gracias, Dios. Bueno, siempre empezaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el autor de nuestra salvación. Como dice Pablo, también es el autor de nuestra fe. Es la base, es el fundamento. Como dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Él fue, como está en la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enviado del Padre Celestial para hacer una obra redentora, y Él lo dijo en Juan 6:38, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es nuestro Salvador. Recibir a Cristo es lo más grande que una persona puede hacer. Si tiene al Señor Jesucristo, lo tiene todo, porque en Él está la salvación, está la sanidad, la liberación, perdón, la paz, el gozo, la alegría, la felicidad eterna, la vida eterna. Todo está allí en esa persona, y nadie puede conseguir ninguna bendición del cielo si no es a través del Señor Jesucristo. Bueno, leemos una escritura y así nos vamos preparando para dejar este tema que tenemos tan importante, este mensaje que estaremos escuchando, que es un mensaje que nos está hablando el mensajero de Dios sobre el tiempo de temor y expectación. Pero leeremos aquí en el libro de San Juan, capítulo 14, donde nos dijo el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí nos habla de su segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que podemos ver claramente que Él nos habló de que Él vendría otra vez. Habló de su venida, y también en el libro de
Hebreos capítulo 9, el último verso que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, aquí está su primera venida, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Que nuestro Señor nos bendiga a través de su palabra, prepare nuestros corazones para recibir todo lo que nos hablará hoy el ángel mensajero del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, así se ha hecho. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, nos estamos preparando de esta manera para recibir este mensaje tan glorioso que tenemos para esta noche, que es el tiempo de temor y expectación. He leído del hermano William, que quizás en más de un mensaje, varios mensajes lo ha dicho, que los dos eventos más grandes que existen son la primera venida de Cristo y su segunda venida. Dice que todo gira alrededor de esos dos eventos principales en el programa del Señor. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo eso nos estaba hablando de esa venida del Señor, de la venida del Señor Jesucristo para hacer la obra redentora en la cruz del Calvario. De tal manera que desde el Génesis, cuando Él le hizo la promesa allí, habló con Adán, habló con Eva, y después cuando Él le preguntó a Adán qué había hecho, le preguntó a Eva, pero a la serpiente no le preguntó. A la serpiente de una vez la maldijo por lo que había hecho. No le preguntó porque lo había hecho, sino la maldijo y le dio de una vez, la profecía del capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, que es donde aparece pues allí por primera vez el anuncio de la primera venida del Señor, porque Él le dijo a la simiente de la serpiente, le dijo a Eva que la simiente de la serpiente heriría su simiente, pero la simiente de la mujer, le dijo a la serpiente, aplastará tu cabeza. Ella le herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer obtendrá una victoria definitiva. Un calcañar herido, por supuesto, produce dolor, pero una cabeza aplastada es una victoria completa. La victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, fue total. Fue una victoria determinante. Lo venció, como dice allí Colosenses 2, 14 y 15. En la cruz del Calvario, allí lo venció, lo expuso y dice, allí lo venció. Y descendió, como nos habla Pedro, también en Hebreos 2, 14 y 15 nos lo dice, que por la muerte Él tomó también la muerte y por ese mismo camino descendió y bajó allí al infierno y allí también lo derrotó. De tal manera que la victoria de Cristo fue definitiva y tomó las llaves del infierno y de la muerte y pudo resucitar el tercer día conforme estaba prometido.
Ahora, todo se movió en el Antiguo Testamento, era mostrando esa primera venida, los tipos, la figura, los corderos que sacrificaban, los machos cabríos y todos esos sacrificios que Dios ordenó que se hicieran, los sacrificios de paz, el cordero pascual, todo eso representaba la persona de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Como dice el hermano William, todo gira. Las fiestas que fueron dadas al pueblo de Israel estaban mostrando la primera y la segunda venida de Cristo también. Los profetas que profetizaron, ellos profetizaron de los sufrimientos que Cristo tendría y profetizaron de sus glorias venideras después. Entonces, todo en la Biblia gira alrededor de la primera y la segunda venida del Señor. Cuando nuestro Señor vino para hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario, Él no podía hacer otra cosa sino eso, para lo cual el Padre Celestial lo había enviado. Nadie más podía hacer esa obra redentora tampoco, sino solo el Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Y cuando Él apareció, Él estuvo hablando de la venida del Hijo del Hombre. Muchas parábolas, si usted las examina, se van a encontrar que están hablando de la venida del Hijo del Hombre. Entonces comenzó a girar sobre su mensaje alrededor de ese segundo evento, que parece muy sencillo, pero es un evento extraordinario. Y entonces ya encontramos las parábolas como Él nos las muestra también, que Él dice que la venida del Hijo del Hombre es como el relámpago, sale en el oriente, va relampagueando, pero el Hijo del Hombre se manifiesta en el occidente. Eso está en la Escritura. Y el hermano Branham dijo también que del occidente saldría un jinete en un caballo blanco, que es el caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene con un nombre que solo él lo conoce. Bueno, él dice que solamente él conoce ese nombre. Usted dice, yo lo entiendo, yo lo conozco, yo lo oigo. Puede ser que sí, pero el significado de ese nombre, lo que eso significa realmente, y cómo usarlo, y cuándo usarlo, y en qué usarlo, pues si usted procura hacerlo antes de tiempo, va a cometer errores. Y luego le va a ser muy difícil usarlo correctamente cuando el Señor revele, porque lo va a revelar. Él tiene que revelar al final porque ya Él lo ha dicho, y él, por la profecía del hermano Branham también dijo que la fe para el rapto viene en ese nombre. Así que ahí tendremos en esa revelación, que tiene que ser dada en una carpa. También fue hablado por el hermano Branham que esa revelación tiene que ser dada en una carpa. Cuando eso sea dado, pues nosotros vamos a entender todo lo que ese nombre significa. Sabemos que es el nombre para reclamación, porque el de Cristo fue un nombre para redención, pero el nombre de segunda venida es un nombre para reclamación. Ya cuando el Señor revele completamente ese misterio, nosotros nos vamos a dar cuenta que no tendremos límite de nada. Ahora usted tiene límite y yo también, pero allí no habrá ningún tipo de límite. Allí estaremos completamente nosotros en toda la revelación que nos dará
la fe para la transformación y el rapto. Es una promesa, es una promesa. Mientras que el mensajero no lo haya revelado, nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque sabemos que con esa revelación ya no habrá ninguna clase de limitaciones. Todo gira alrededor de la primera y de la segunda venida de Cristo. Por eso es que ustedes ven después de las edades. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos en las edades. Ya las edades terminaron. La edad de Pablo terminó, la de Ireneo y la de Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. Esas edades terminaron porque si el mensajero ya se fue, ya terminaron. Y después de esas edades es que se abre esa puerta en el cielo. Y la puerta es Cristo, siempre la puerta es Cristo. Cristo se abrió en su primera venida para redención, pero se abre la puerta de la segunda venida, porque son los dos eventos alrededor de lo cual gira toda la Biblia, y es más, todo el programa de Dios y todos dependen de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, los reinos gentiles, el reino de Israel, todo depende de la primera y segunda venida del Señor. Todo está allí. Es el eje, alrededor de ese eje se mueve todo el programa del Señor. Eso es lo que dice el profeta. Y eso es así, dice el Señor. Esta noche pues podemos ver que todavía tenemos la oportunidad de ser salvos, que es una obra de la primera venida de Cristo, como Él dice que fueran y predicaran el Evangelio hasta que el último de los escogidos llegue y se complete ese cuerpo místico de Cristo. Pero hoy ya no estamos predicando esa forma como lo predicaban en las edades pasadas. Hoy se está predicando la gran voz de trompeta, y la gran voz de trompeta trae el Señor en su primera venida y en su segunda venida. La gran voz de trompeta nos da a conocer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa gran voz de trompeta es el mensaje de hoy, ya no es el mensaje de las edades. Ya el mensaje de hoy es un mensaje que tiene que ver con la primera y la segunda venida de Cristo y prepara al pueblo para recibir esa transformación y rapto, porque esa transformación y rapto y resurrección de los muertos corresponde después de las edades. Corresponde a la segunda venida de Cristo. Ahí es donde está el misterio del séptimo sello. Entonces nosotros nos vamos a preparar porque el mensajero hoy nos va a hablar sobre el tiempo de temor y expectación. Nos va a estar citando sobre la segunda venida. Todo su mensaje va a girar sobre esa segunda venida del Señor Jesucristo. Nos vamos a poner de pie para recibirlo y que este mensaje haga en nosotros aquello para lo cual Dios la ha enviado. Muchas gracias. Estamos poniéndonos de pie para recibir al mensajero de Dios con el mensaje, el tiempo de temor y expectación. Ya los muchachos deben tenerlo listo, me supongo que sí, que ya hayan chequeado audio, ya hayan chequeado todo para que no nos falle. Esas cosas hay que hacerlas justamente antes de que el mensaje se presente. Pero yo creo que aquí los técnicos conocen ya eso, ¿no? ¿Ya están listos? ¿Están listos ya o no?
¿Ya lo tienen? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. entra al reino de Dios y por consiguiente
a la vida eterna. Y ahora para el tiempo severo, para el tiempo final, Cristo completará su iglesia. Cristo completará el programa de salvación y vida eterna a todos aquellos que lo han recibido como Salvador. Y saldrá del trono del Padre del cielo y se convertirá en el rey león de la tribu de Judá, el rey de reyes, Señor de los señores, y llevará a cabo su obra, reclamará por los que la vida con su sangre, nos transformará a los que están vivos y a su gobierno, los que estén cuerpos eternos y glorificados. Veamos lo que a continuación dice aquí el apóstol San Pablo, conocedor de este misterio que va a ser abierto, cumplido en el tiempo final. Sigue diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si también creemos con Jesús, a los que durmieron vivir. Por lo cual os decimos que esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos al que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos solamente la promesa de una resurrección para los muertos en Cristo, cuerpos eternos, y una transformación para los que están vivos. Y nos dice que el mismo Señor, este es Cristo en su venida, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es la promesa divina de la venida del Señor para llevar a juntar sus escogidos y para la resurrección de los muertos creyentes en Él y transformación de los vivos en Cristo. Y ahora veamos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, el mismo apóstol San Pablo, conocedor de este misterio que va a ser cumplido en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y adelante dice: he aquí os digo un misterio. No todos lo creemos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vestido de incorrupción y esto mortal se vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Eso es la resurrección de los muertos en Cristo, cuerpos glorificados, y la transformación de los que estén vivos en la tierra creyentes en Cristo, naciendo de nuevo. Una transformación viene para todos los creyentes en Cristo que están viviendo en este tiempo final y que no verán muerte hasta su transformación. El apóstol Pablo, hablándonos acerca de este tiempo, también nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 y adelante: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros
habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación todo el tiempo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vivemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí nos muestra el apóstol San Pablo que Dios no nos ha puesto para ira. Por lo tanto, antes que la ira de Dios se derrame sobre el planeta Tierra, durante el lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación, que durará 3 años y medio y que cumplirá la segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel, antes que ocurra ese lapso de tiempo de la Gran Tribulación, Cristo representa a los muertos creyentes en Él, y a los que vivimos creyentes en Cristo nos transformará, y entonces seremos inmortales físicamente, porque tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, corruptible, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la promesa de Cristo para todos los creyentes en Él. Por lo tanto, en este tiempo que ahora vivimos, en el cual hemos estado viendo tantos terremotos y volcanes en erupción y tsunamis, todas estas cosas que hemos estado viendo son señales del tiempo final. Por lo tanto, viendo las señales del fin del tiempo, no tenemos otra cosa que decir, Señor, ayúdanos. Señor, quiero ser transformado lo más pronto posible. Quiero ir contigo a la cena de la boda del Cordero, Señor. En tus manos me encomiendo. Cristo va a ser de esa forma, pues Él lo ha prometido. Por lo tanto, pensando en la forma que el salmista pensaba en el capítulo Salmo 46, verso en adelante, nosotros también pensemos. Y dice así el Salmo 46, verso 1 en adelante, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahora, esto es lo que entiendo que están pensando los que se llevan a Dios, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, no temeré. Esperando estemos, nuestra redención la realización del cuerpo que será nuestra transformación. Ese tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos será un tiempo de temor y expectación de todas estas cosas proféticas que están en la Escritura, pero también es un tiempo de bendición para todos los creyentes en Cristo. Por lo tanto, no temeré mal alguno, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, porque el Señor está conmigo. ¿Y con qué más? Con cada uno y ustedes también. Por tanto,
más importante es la vida eterna. Yo escuché la predicación del hermano de Cristo, de la escuela de Cristo en mi alma, y lo recibí como mi único y suficiente Salvador, y Él aseguró mi futuro eterno con Él en su reino eterno. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también, si hay una persona que todavía no recibe a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y se bautizó en su nombre, y Cristo le bautiza con el Espíritu Santo primero con ustedes en nuevo nacimiento. Pueden pasar para el frente para orar por usted en esta noche. Los niños de 10 años se levantan la frente de la Cristo para que Cristo porque los tales es el reino de los cielos. Es tiempo de buscar a Dios. De buscar a Dios mientras puede ser orar. Es tiempo de buscar la gente de Cristo mientras está todavía vigente la dispensación de la gracia. Mientras está abierta la puerta de la dispensación de la gracia, es tiempo de buscar a Dios para que nos dé la entrada a su reino eterno. Cristo nos ama y por esa causa nos da la oportunidad de recibir el sacerdocio para obtener la vida eterna. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, verso 27 y hablando. Y también dice: también tengo otras ovejas que no son de este reino. O sea, que no son del pueblo hebreo, no estaba callada en medio del pueblo hebreo, sino que está en medio de los señores gentiles y rebaños, y el rebaño y un pastor. La luz de Cristo es el amor de Cristo, y el pecado, y el Señor es su iglesia. Y el pastor es el Señor Jesucristo. Y esas ovejas son quienes, todos nosotros, que hemos escuchado de Cristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por esa causa usted en esta ocasión ha estado escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Porque usted es oveja del Señor y tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y nuestra voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda una de estas ovejas del Señor, una de estas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. La venida de Cristo a la tierra 2000 años atrás fue por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también, porque Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Cristo en San Lucas capítulo 19, verso 10, y en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Porque no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda una de estas ovejas del Señor. Dios
me ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado. Y me bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y cuando estamos la verdad hasta llegar a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido de tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes dirán: ¿quién es el bautizado dando en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible? Porque Él dijo: el que fuere bautizado será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? La pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han tenido Cristo de todo corazón y pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y ahora, niños pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Amén. Y nosotros nos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor Jesucristo por su obra redentora en la cruz del Calvario. Esa obra sigue todavía haciendo lo mismo que hizo en la época de los apóstoles. Que Dios los bendiga grandemente. En la época de los apóstoles ellos predicaban, como Jesús dijo, que fueran por todo el mundo predicando que hay perdón de pecado en su nombre. Y millones de personas en el mundo han creído y han sido salvos, porque esa es la promesa del Señor. Esa fue la obra que Él hizo, y todo aquel que en Él cree es salvo. Cuando la persona recibe a Cristo, allí empieza una obra del Espíritu Santo en la persona. Eso es algo tan hermoso, quizás no lo puedan entender ahora, pero lo entenderán en su debido tiempo. Es algo muy grande poder recibir al Señor, como dice nuestro hermano William, es la decisión más grande que un ser humano puede hacer, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando ustedes pasan aquí adelante, están diciendo con eso, que los reciben a Él como su único y suficiente Salvador. Y entonces se está cumpliendo esa promesa de Jesús: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es la bendición, es con ese acto tan sencillo que ustedes están teniendo, están demostrando que reciben esa obra de Jesucristo como la única fuente de salvación. Ya oyeron también lo que dijo, lo que leyó nuestro hermano William, que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es que en el Pentecostés, ese día cuando Pedro predicó,
3.000 almas se bautizaron, recibieron a Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Como Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese bautismo en agua es una bendición. Después de una persona recibir a Cristo, el próximo paso de obediencia es bautizarse en su nombre. Ese es el próximo paso. Cuando usted lo recibe de corazón, cuando usted lo ha recibido de verdad, el próximo paso es bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios les conceda el don del Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Que así sea hecho. En el nombre del Señor Jesucristo voy a dejar a nuestro hermano pastor acá con nosotros para que él ya entonces les indique las palabras finales, la forma final, lo que tenemos que hacer. Ya dejaremos por acá a nuestro hermano pastor para que él entonces ya pueda indicarle cuáles son los pasos que deben dar para recibir esa bendición del Señor. Que el Señor les conceda su gracia y les bautice con su Santo Espíritu. Que así sea hecho. Muchas gracias, hermano, para que tú les digas ya. Bueno, muy bien. Los que van a